y esas nos deben de servir para afirmar nuestros pasos. Recuérdense que los primeros cristianos fueron fieles, estuvieron dispuestos a dar su vida, tenían una devoción por Jesús tan grande, pero con el tiempo se empezó a desviar a lo religioso. Lo cristiano tiende y lo humano tiende a convertir el conocimiento de Dios en religión, y eso nosotros debemos impedirlo en nuestra vida y enseñar así a la siguiente generación que viene. Mi anhelo es enseñarle a ustedes eso. No va a pensar que a mí quiero morir, ¿verdad? Pero enseñar a la generación que viene tras de mí eso, y que ustedes tengan la responsabilidad de enseñarle a los que vienen de eso, porque si no regresamos a la religiosidad, esa religiosidad de la cual Dios nos sacó a muchos de nosotros y nos trajo a la nueva vida, al nuevo nacimiento, al conocimiento y la experiencia de Cristo, de un Dios vivo y verdadero. Así que, Padre, en el nombre de Jesús, te ruego, Señor, que me uses, que bendigas a este pueblo, y que esa palabra que me has dado yo pueda expresarla, que quede en sus corazones, Señor, sellado como una bendición adicional que nos das a aquellos que, según tu palabra, tenemos el privilegio de alcanzar el final de los siglos. Gracias, Padre, lo recibimos en el nombre de Jesús y disponemos nuestra mente y nuestro corazón para recibir tu palabra. Amén. Bien, quiero ver el reloj para no sobrepasarme y no cargarlo. Perdone que traigo el de balletista, al blanco, pero no traje el para que contrastara con el traje. Es que necesito un reloj grande. Y hermanos de Amada Final, bienvenidos, y de la otra iglesia de la ciudad que, aunque lo dijo 2 veces el pastor, no se me quedó, pero bienvenidos. Gracias por hacer este esfuerzo. Cuando recién me convertí a Cristo, pasó algún día, no recuerdo cuánto tiempo, pero yo era recién convertido, empecé a escuchar que mi pastor se refería a un juego de sombras y figuras que había en el Antiguo Testamento para nosotros, para la iglesia. Y yo recuerdo que tengo ese chispazo todavía, ¿verdad? Que yo recuerdo que eso me causó un impacto profundo, ver la profundidad de la Escritura, que eso es algo que solo Dios puede hacer, dejar en una historia del pasado una sombra que puede aplicarse en el futuro. Eso es algo que ninguna mente humana puede hacer, ni Moby Dick, ni Shakespeare, ni ninguno de las grandes mentes de la humanidad, ni Sócrates, ni ninguno de los grandes de la inteligencia de la humanidad puede hacer eso. Puede hacer algunas cosas buenas, pero profetizar de esa manera, enseñar con sombras cosas que se van a cumplir 20 siglos, 25 siglos adelante, es algo totalmente imposible para el hombre. Entre los imposibles del hombre es que logre ver su futuro. Está cegado a su futuro. El hombre no puede saber qué va a ocurrir más adelante, y es más, lo anhela, como se le imposibilita, lo anhela. Y por eso es que ustedes ven gente que busca en los astrólogos y en los medium, y en gente, y no son camisetas, son aquellos señores que dicen que hablan con los muertos, y buscan en lo sobrenatural quién le pueda decir qué viene por delante. Sin embargo, la Biblia nos lo aclara, que el futuro tiene 2 grandes divisiones. El futuro personal de cada uno de nosotros, que no está supeditado ni por la fecha que nacimos, ni por las estrellas, ni por las líneas de la mano. Algunos dicen que ahí ven la M de matrimonio, pero yo que a los solteros les dicen eso, ¿verdad? No le miran anillo a uno y dice, este viejón es soltero, pero ahí tiene la M de matrimonio, ya se va a casar, ¿verdad? Y yo digo, no será la M de muerte, o la M de otra cosa, ¿verdad? Eso no se puede saber, sino que la Biblia dice que nosotros podemos estar seguros de nuestro futuro. Nuestro futuro es Jehová. Si sembramos bien, nuestro
Si hacemos las cosas correctas, nuestro futuro va a ser bueno. Si sembramos mal, nos va a ir mal. Es decir, no hay algo, una fuerza, un poder que dirija tu vida o la mía, el destino. Es cierto que hay una predestinación divina, pero todo está basado en las decisiones que tomemos. Si obedeces a Dios y haces bien, te va a ir bien. Y si no, pues no. Pero ese es el futuro personal. Y el futuro de la humanidad debe verse y debe analizarse en las profecías, en la escatología, en lo que Dios nos enseña en la Escritura. Por eso es que les contaba de cómo me impresionó esa visión de mi pastor en aquellos años, cómo él miraba sombras de lo que iba a suceder adelante. Y de él aprendí. Y al ver eso, como que me motivaba, sentía yo algo en mi corazón que es de querer leer, de querer aprender, de que estaba almorzando, estaba en el lunch y con la Biblia en la mano, ya parecía ensaladera la Biblia porque tenía muchas de tomate, de cebollazos, de cosas que le caen, ¿verdad? A veces había 2 arroces en medio de las hojas, ya aplastados. El uso que se le daba leyendo la Escritura al ver esas profundidades tan hermosas que hay, eso les quiero trasladar. Fíjense, por ejemplo, de esa lo que le quiero hablar se llama, y yo le puse el tema en Egipto, porque Egipto en la Biblia es figura del mundo. Lo que le pasó a Israel, que vivió en Egipto, es figura también de la iglesia. Fíjense cómo son las figuras. Egipto, el mundo. Israel nacional es figura del Israel espiritual, que es la iglesia. Así dice Pablo: vosotros sois los verdaderos israelitas, que adoráis a Dios en el espíritu. No ponéis vuestra esperanza en la circuncisión de manos, sino que en la circuncisión no hecha de manos, hecha por el Espíritu de Dios. Es decir, nosotros somos hebreos, pero no de la Jerusalén terrenal. Somos judíos, pero no de la Jerusalén terrenal, sino de la Jerusalén de arriba, de la nueva Jerusalén, de la cual Pablo dice que es la madre de todos nosotros, como dándonos a entender que ahí nos dieron a luz en lo espiritual, que ahí nuestros espíritus empezaron de su existencia hace incontables años atrás, siglos, milenios, y de ahí salimos y venimos como espíritus a tomar un cuerpo en la tierra. Y entendiendo eso, debemos ver que esto es pasajero y que nuestra esperanza debe ser lo que va a pasar con nosotros después de estar en la tierra. Pues viene José, es un hebreo que es vendido por sus hermanos, la famosa historia. Seguramente algunos de ustedes ven o han visto los episodios de una serie brasileña en la televisión. Viene José, muy bonita, me gustó, también yo la vi. Dice mi esposa que no debo contar eso porque las hermanas se enojan si miro yo novelas. Pero le digo, mi amor, esas novelas sí debo poder verlas porque es de la Biblia. Ahora están dando David. Aleluya. Y ahora sí que siguen con todos los personajes de la Biblia. Pero fíjense, le quiero contar eso. Miren, porque esto es una sombra que le quiero trasladar. José primero aparece que es amado por su padre y le dan un manto, una túnica de muchos colores. Inmediatamente después José aparece cayéndole mal a sus hermanos, lo empiezan a odiar a sus hermanos y lo venden. Y entonces en esa vendida llega a Egipto, y en Egipto pasa las penas, las tentaciones. La esposa de Potifar lo quiere seducir y él se mantiene firme, se mantiene recto, y luego llega a la cárcel, y en la cárcel, pero a donde iba prosperaba. Llega a la cárcel, prospera ahí, y de ahí llega a ser el mayor, el más grande de Egipto después de Faraón. Pero su vida está trazada con 3 juegos de sueños. Y les llamo juegos porque cada sueño era doble, era de 2. Y él explica, porque él era un intérprete de sueños, él explica que
que sean 2 sueños quiere decir que las cosas se iban a cumplir, que Dios había decidido que se cumplieran pronto y que se iba a pasar ya. Eso quería decir 2 sueños. Entonces el primer sueño que él tuvo, y fue por lo cual sus hermanos lo odiaron, es porque él le dijo: hermanos, por favor escúchenme, quiero contarles un sueño. Yo soñé que estábamos recogiendo gavillas en el campo y que de repente la mía se puso de pie y las gavillas de ustedes 11 le hicieron una rueda y se inclinaron ante mi gavilla. Y eso les cayó a los hermanos, pero mal, como patada en el estómago. ¿Y quién te crees que nosotros nos vamos a sujetar a ti? Nosotros nos vamos a humillar a ti. Y él les dijo: pues yo no sé, yo les cuento mi sueño. Después estaba en el almuerzo, estaba su padre, toda la familia, y le dijo: amado padre Jacob, Israel, tuve un sueño de Dios. ¿Me permites contarlo, padre? Y como el papá lo quería: amén, hijo, contate el sueño. Entonces le dijo: padre, yo soñé que el sol, la luna y 11 estrellas se inclinaban ante mí. Hasta Israel se puso bravo. ¿Qué estás diciendo? Que tu mamá y yo y tus hermanos. O sea, fíjense cómo lo interpretó él. Él dijo: yo soy el sol, tu mamá es la luna y las estrellas son tus hermanos, y toda la familia nos vamos a rodear ante ti. Hijo, no seas creído, le dijo. Yo no sé, solo les cuento mi sueño. Ustedes lo están interpretando. Le digo: yo no me interpreté, les dijo José, pero cayó mal. Entonces dije, cuando José es amado por su padre, está hablando del Padre y el Hijo en el cielo, que tienen una relación perfecta. Después, la siguiente fase: José viene a la tierra, Jesús viene a la tierra, y sus hermanos, que son los judíos, que son los hebreos, no lo reciben. Él fue enviado para que los sirvieran, para que se inclinaran ante él. En el sueño se lo reveló y ellos no quisieron. Lo rechazaron y lo vendieron por 20 monedas. Fíjense la sombra. Vendieron a su hermano por 20 monedas de plata. ¿Cómo? Los fariseos vendieron a su hermano Jesús, porque según ellos creían había nacido de José y de María. Ay, yo ya me puse navideño, ¿verdad? Había nacido de José y de María en la ciudad de Belén. Era un judío, y ellos, se manifestó Jesús y dijo: yo soy el Mesías, y lo hizo con señales, y ellos, en lugar de recibirlo y postrarse, lo vendieron. ¿Por cuántas monedas de plata lo vendieron? Por 30. Entonces se da cuenta que no es exacto, es una sombra. El Padre amaba al Hijo en el cielo. El Padre envía al Hijo y es rechazado por sus hermanos. Es la misma sombra de José. Y luego entonces José se va al mundo. Jesús viene a los gentiles, empieza su trato con la iglesia. Jesús empieza a tratar con la iglesia, y los judíos quedan odiándolo, quedan fuera de Jesús. Así como José dejó de ver a sus hermanos por 20 años. 20 años, 2000 años, en figura, la sombra. 20 años separados, así como Jesús va a estar separado 20 siglos o 2000 años de Israel, hasta que vuelva a venir el Señor y se manifieste a ellos. Entonces lo van a reconocer, como dice el profeta, en el monte de los olivos. Él va a presentar las marcas de sus manos, de sus pies y de su costado, y se va a presentar como Jesús el Mesías, y ahí lo van a reconocer los hebreos y lo van a adorar, y van a saber que Jesús es Dios. La verdad que nosotros venimos sabiendo hace 2000 años, nosotros los que no somos judíos. José va a Egipto, Jesús viene a tratar con nosotros, y aquí prospera y nos hace prosperar a nosotros en Egipto, y aquellos empiezan a pasar hambre. Entonces viene el segundo juego de sueños. Ya solo de esto lo empecé a predicar yo. Ni ver el reloj quiero que me pase. Pero pongan atención. Fíjense. Voy a hacer como Pepe, el breve. El segundo juego de sueños fue que José estaba en la cárcel y llegó el copero y el panadero. ¿Recuerdas eso? Es que eso es muy
bastante público, va predicado. Entonces viene José y escucha los sueños de los dos y los interpreta. Pero esto es lo que estaba diciendo José al interpretar esos sueños. Estaba diciendo: yo soy la figura de Jesús, y Jesús se va a manifestar en el panadero y en un copero. El copero es Jesús derramando su sangre. Fíjense, todos los animales tienen sangre, los humanos tenemos sangre, pero de las plantas, la única que dice la Biblia que tiene sangre es la vid, la uva. La sangre de la uva, el jugo de la uva se tipifica como sangre. Entonces, cuando el copero estaba derramando así el vino en la copa de Faraón, Jesús estaba diciendo: yo voy a derramar mi sangre por ustedes, pero no voy a morir, voy a estar vivo. Y después, cuando interpretó el sueño del panadero, la Biblia dice que el pan es figura de la carne de Jesús. Estaba hablando de la Santa Cena, el vino, la sangre, y el pan, la carne. Y estaba diciendo: como panadero voy a morir. Panadero, vas a morir. Faraón te va a colgar y vas a morir. El panadero muere, tipificando la muerte de Jesús, y el copero vivo, tipificando la resurrección de Jesús. ¿Se dan cuenta la figura? La sombra. Y esa realidad, esa interpretación, ese juego de sueños, copero y panadero, hace que él se catapulte a las alturas, se prospere de una manera tremenda, así como ha prosperado el cristianismo en Occidente. Mire, ¿se da cuenta? El montón de países que tienen hambre, que tienen frío, en la tecnología están hasta atrás. Los occidentales, los que creyeron en Jesús, que somos los de Occidente, digamos, que los egipcios, los ex egipcios que se convierten, fuimos los que tomamos la delantera a nivel de toda la humanidad. Modestia aparte, no se lo voy a decir a los musulmanes que le va a quedar mal a usted, le va a pasar como José, le va a empezar a ver cómo lo venden. Pero es entre usted y yo, dése cuenta, los países más poderosos de la tierra tienen en su esencia la cristiandad. También hay impíos y diabólicos y anticristos, ¿verdad? Pero en su esencia hay mucha gente piadosa que busca a Dios en Cristo. Pero no le quiero hablar de eso, sino que me siga usted la sombra. El pan y el vino es la muerte y la resurrección de Cristo, y se catapulta porque Faraón lo llama y le dice: yo también tuve un sueño, interpreta. Y entonces Faraón soñó, ustedes se recuerdan, el juego de sueños de Faraón fue que primero soñó que venían 7 vacas gordas que cruzaban el río, el Nilo, y atrás venían 7 vacas flacas, y las 7 vacas flacas se comían a las gordas. Pero lo que a él le impresionó es que no mejoraban las vacas flacas. Pues si uno está un poquito desmejoradito y se da un par de buenas comidas, ya le cambia el semblante, ¿verdad? Él se admiró porque esas vacas flacas no cambiaron, siguieron flacas y media muertas, cadáveres. Y tuvo ese sueño Faraón. Y el otro sueño fue que vio 7 espigas de trigo, grandes, hermosas, frondosas, y 7 espigas de trigo flacas y debiluchas. Y otra vez se sobreponían las debiluchas sobre las fuertes. Y entonces José interpretó y dijo: vienen 7 años de abundancia y 7 años de escasez. Entonces fíjense, la siguiente parte, después de la prosperidad de Cristo como panadero y como copero, la siguiente parte que Jesús señala en José es que vienen 7 años de escasez, que son la tribulación. Son 7 años de tribulación que vienen sobre la tierra. Entonces él le dice a Faraón, le dice: mira, lo que hay que hacer es que en los 7 años de abundancia hay que guardar, hay que tener bastantes cosas para cuando venga la escasez. Pero fíjese
impactante. La sombra es que en el segundo año de escasez, o sea, cuando faltaban 5 años para que se terminara la tribulación, José se manifiesta a sus hermanos. En ese encuentro que hasta en la serie me hace llorar a mí, lo leo y me da, siento como una zacuata aquí que me da ganas de llorar. Por la grandeza del corazón de José, que perdona a los que lo vendieron, a los que pretendieron arruinar su vida, a los que quisieron destruir su vida, sus sueños. Porque de esos todos tenemos gente que odia nuestros sueños. Pero él, buscando a Dios, aunque nosotros le quisieron hacer mal, no pudieron, y él llegó a hacer lo que Dios se había propuesto hacer con él, el más grande en Egipto. Ahora, dése cuenta entonces, quiere decir que en el año segundo de la tribulación, Jesús va a descender, se va a cumplir esa profecía del profeta Zacarías, que desciende sobre el monte de los Olivos y se manifiesta a Israel, e Israel se convierte. Toda esa es la sombra que viene de José representando a Cristo. Es el juego de figuras que decía el pastor, mi pastor, que le contaba. Pero hay un hecho que me maravilla. Que José se casó con una gentil. José se casó con una egipcia que se llama o se llamaba Asenat. Y a él mismo le cambiaron el nombre. Pero fíjese el punto, porque la sombra es Jesús con su padre, Jesús vendido por sus hermanos, Jesús en el vino y el pan, y luego Jesús presentándose a Israel en la tribulación. Pero Jesús se presenta a Israel cuando ya está casado y su esposa es egipcia. Esa es figura de que Jesús se casa con la iglesia antes de que vengan los 7 años de tribulación. Se da cuenta toda la sombra. Es decir, que cuando viene Pablo, los apóstoles que escribieron en la Biblia y nos empiezan a enseñar la promesa que tenemos de que Jesús viene por una iglesia santa, pura, no es algo extraído de la mente de alguno de esos apóstoles, sino que la revelación de Dios continuó, y así como se lo dio en sombras en el libro de Génesis con José, lo vuelve a confirmar en el Nuevo Testamento con las enseñanzas apostólicas de los cristianos que nos precedieron en el Evangelio. ¿No le parece algo maravilloso? Miren, no pierda ese sentimiento de asombro y de bendición. Fíjese, yo lo vi cuando usted ofrendó. Mi madrecita también ofrendó. Me da gozo ver que ella ofrende, porque la viejita que no quiere ofrendar, ella debe decir, denme a mí. Pero fíjese una cosa, dése cuenta del privilegio que usted tiene y yo de sostener la casa de nuestro Dios. Eso no es cualquier cosa. Mire, ¿acaso usted como padre no está contento cuando su hijo, digamos, ya está grande y le dice, papá, que aquí para que pague la luz, unos sus $300 a la semana, papá, para que pague la luz? Que a 30 llegan porque están comenzando, ¿verdad? Pero ¿no siente usted bonito? Aunque los 30 pues, se los da usted de un plumazo, pero siente bonito porque el hijo está mostrando amor a la casa. No pierde esa capacidad de asombrarse por los privilegios que Dios le ha dado, de poder ofrendar para la casa de Dios. Aunque hermanos, de llamada final, y no sea esta su casa, pero es la casa, una casa de Dios que ustedes ofrendan. Pero ya me estoy saliendo de la sombra. Entonces fíjense, en Génesis hay una sombra de cómo José, que es Jesús, entra a Israel, a Egipto, y vive en Egipto y se casa con un egipcio. Es una figura. Pero en el libro siguiente, en el libro de Éxodo, aparece otro judío que se llama Moisés. Y este es el encargado de sacar a Israel de Egipto, que es otra figura de Jesús. Cada uno de los personajes, por eso decía, el pastor decía, es un paquete de figuras, varias, una tras otra, que van trazando
la verdad inmutable que Jesús ha decidido obtener esposa entre los humanos que le crean y le obedezcan y le amen. Amén. ¡Qué privilegio! No solo Dios quiere salvarnos, no, quiere tener bodas con la iglesia. Quiere que los que lo amen tengan la naturaleza divina, sean partícipes de la naturaleza divina. Y miren lo que está haciendo el hombre. Quiere que nuestra naturaleza humana participe de la naturaleza animal. Ahí andan viendo cómo nos ponen cosas de animal, jugando con la genética, como queriendo imitar a Dios. Pero lo que Dios quiere es que la genética humana, la genética que Dios nos dio, sea participante de la naturaleza divina. Eso lo dice el apóstol Pedro. Entonces, fíjense, Moisés tiene esa característica que me emociona. También se casó con una gentil. Mire, de plano que ha de haber tenido sus conectes en la corte de Faraón, ¿verdad? Porque se sabe que las egipcias eran de minifalda y de super escote, ¿verdad? Porque eran egipcias, ¿verdad? Bueno, yo sí lo he visto en las películas, no me mire así serio, sino que sí lo he visto en las películas, me tapo así los ojos cuando miro que... Como dijo aquel hermano, son enseñativas, dice, ¿verdad? Nueva palabra, o sea, usted fíjese. Él tiene a todas las chicas hermosas de la corte de Faraón y con ninguna se casa. Yo me imagino que le hicieron el tiro, porque la Biblia dice que Moisés era un niño hermoso. Por hermoso no lo mataron por los de su generación. Tenía casi la fisonomía pastoral. Y pasa, así definamos. No, es broma, hermano, es para que usted reaccione si usted me está distrayendo. Sino que cuando se va al desierto, se encuentra una tal Séfora, pastora, bronceada, curtida por el sol, no conocía el shampoo ni el rinse, se echaba aceite de coco porque no conocía las cremas de tortuga herida que quitan las arrugas y hace todos esos grandes milagros en el cutis. Era una mujer de trabajo, pastora, con su callado, y los hombres se le ponían brinconas y agarraba su callado y empezaba, se defendía. ¿Y qué otra le quedaba? Si eran 7 hermanas. Bueno, pero en multitud se podían defender. Hasta que aparece Moisés. Fíjese Moisés la figura. Moisés ante las 7 iglesias, que eran las 7 hermanas. Y entonces elige a una, a Séfora. No la elige por ser la más hermosa, sino que era la más madura, la más seria. Se le quedó viendo así con aquellos ojotes que se le miraban blancos porque estaba bien bronceada. Se le quedó viendo y Moisés sintió que le pasaron unos 220 voltios ahí. Y se casó con él. Se casó con una gentil, tipificando a Jesús, que se casa con la iglesia gentil, que no somos hebreos. El que es narizón es de casualidad, no es que sea hebreo, sino que lo que pasa es que Tecumumán también era narizón. Sí, fíjense, los latinos se ven narizón y dicen, es que tengo descendencia italiana. No, de Pinocho tengo descendencia italiana. Así eran nuestros ancestros también, los que vivieron. Pero fíjense, no le quiero explicar eso, sino que... Entonces fíjense lo que hace Moisés. Moisés viene de una tierra lejana, como Cristo viene del cielo. Viene Moisés de una tierra lejana y llega a Israel y se presenta con los ancianos, se presenta con sus hermanos, se presenta con el pueblo, hace las señales y el pueblo cree y adora. Y los dirige mientras pasan las plagas en Egipto. Eso nos habla de la pretribulación, porque Egipto está siendo consumido por las plagas, pero los hebreos viven en la tierra de Gosén y no se les muere ni una vaca en todo el desastre, ni a ellos les pasa nada. Y luego
Moisés los toma, los dirige y salen en orden de batalla. Dice la Biblia, salen en orden de batalla, y el orden de batalla, según los diccionarios, es que iban de 5 en 5. Iban en filas de 5 que tipifican los 5 ministerios, la gracia de Dios. Todo eso hermoso. Lo saca de Egipto, que tipifica el rapto. ¿No le parece una obra maravillosa? Se casa con una gentil y saca al pueblo de Dios del mundo. Saca a la iglesia del mundo. Y dice el faraón, si no impedimos ahora, este Moisés va a hacer que el pueblo suba de la tierra. Suba de la tierra. Es una expresión poética que nos está dando a entender en la sombra que la iglesia va a volar. La iglesia escapa. Gloria a Dios. Dios mío. 30 minutos de introducción le doy a usted para lo que le quiero decir. Me perdona, es que miren, le voy a contar lo que yo leí. Dice que las grandes mentes, no los dementes, sino que las grandes mentes son los que pueden tomar una idea y decirla en pocas palabras, claramente. Pero los más brutitos necesitamos un montón de tiempo para que las palabras se vayan ordenando y poder explicar algo. Porque no solo es de hablar, no solo es de hermano, gracias, ya les hablé 40 minutos, que Dios los bendiga y ya me voy, sino que yo quiero dejarles algo. Porque el tiempo se acerca. Amén. Mire, yo tengo unos mis cálculos así. Pero me regañan. Me regañan, fíjate, me regañan primero, la hermana Cuti me regaña. Mucho, ¿no has oído lo que dice los otros apóstoles? No despechen. Sí, así dicen. Sí. No, las ovejas me dicen, deme más. ¿Va? Ahora los feos se me oyen, después me van a criticar, pero como ni ofrenda. Ni bien, les caigo mal, pues. Yo procuro no caerles mal, pero tampoco puedo hacer milagros. ¿Va? Es decir, y entonces me dice, llegan los otros apóstoles y me dicen mucho, ¿no? ¿Por qué dices eso? Y el hermano Sergio, como quien dice, vas por tu cuenta y riesgo las patadas que te caigan en el pecho, porque es que en esto de las fechas uno se puede equivocar. Amén. Y muchos se han equivocado. Y yo he sido malo con los que se equivocan. Porque he dicho, ¿cómo se atreve a decir que el 8 de agosto del 2011, del 2012, en qué se basa? Y cuando leo en lo que se basa, digo, no, esto no tiene ni Biblia ni sentido común. Pero yo soy creído y creo que yo sí tengo Biblia y sentido común. ¿Verdad? Me imagino que él así piensa también para decir las tonteras. ¿Verdad? Pero hoy no se lo puedo decir porque necesitaría mucho tiempo. Pero quiero decirle algo. Yo veo que el rapto está a menos de 10 años por las señales. Ya sé lo que usted va a pensar, o algunos van a decir, hermano, no sea abusivo. La Biblia dice el día y la hora nadie la sabe. ¿Usted ha leído eso? Yo también, y por eso me quedaba mejor callado. Pero le voy a dar otro versículo para que vea, porque eso aparece, el día y la hora nadie lo sabe, aparece en Mateo capítulo 24. Amén. Entonces resulta que en Mateo capítulo 24 pasa un evento, crucifican al Señor Jesucristo, porque Él fue el que lo dijo, el día y la hora nadie lo sabe, ni Él lo sabía. Va a la cruz, muere y resucita. Amén. Y después de resucitado llama a un apóstol que se llama Juan. Por eso no me juzgue todavía, escúcheme lo que le digo. Llama a un apóstol que se llama Juan y le dice, escribe. Amén. Esta es la revelación que Dios le dio a Jesucristo. Capítulo 1 y verso 1 de Apocalipsis. Donde uno siempre comienza a leer Apocalipsis y ya nunca termina. Esta es la revelación que Dios le dio a Jesucristo por medio de su ángel para que se lo diera a su siervo Juan, para que su siervo
Juan se lo dieron los otros ministros para que los ministros lo llevaran a la iglesia y la iglesia se lo llevara al mundo. De las cosas que deben suceder pronto. Mire, quiero explicarle bien cómo yo entiendo ahí. Que Jesús, cuando estaba en los días de su carne, no sabía este secreto. Era un tesoro guardado por milenios y milenios y siglos de cómo se iba a terminar toda la creación de Dios para comenzar algo nuevo, cielos nuevos y tierra nueva. Era un misterio. Ni el diablo, que el Señor lo reprenda, lo sabía. Y entonces llega Jesús. Y ustedes lo pueden leer. Primero le dije Apocalipsis 1:1. Ay, que le agrade Apocalipsis, es mi deseo. Pero usted vaya hacia el capítulo 5. Y en el capítulo 5 pasa una cosa asombrosa. Está uno sentado en un trono, que es el Padre. Está sentado en el trono y en su mano tiene un rollo. Amén. Rollo es lo que antiguamente, o lo que ahora llamamos un libro. Y entonces se levanta un ángel y dice: ¿quién es digno de tomar el rollo de la mano del Padre y leer su contenido? ¿Quién es digno? Y empezaron a buscar. Buscaron en los cielos, no había. Buscaron en la tierra, bajo la tierra, en el mar, y no hubo ninguno digno. Y entonces Juan se puso a llorar. Pongan atención al rollo. ¿Qué rollo es ese? Que nadie era digno de abrir. Y entonces de repente le dice el ángel a Juan, le dice: no llores, porque hay uno que es digno, el león de la tribu de Judá, la raíz de David, Jesús. Y entonces aparece un cordero inmolado. Ahora, mire, no piense usted que salió un corderito así caminando, porque recuérdese que Juan el Bautista vio a Jesús y dijo: he ahí el cordero, y lo que vio fue un hombre. He ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y por eso se le fueron varios de sus discípulos, se fueron tras Jesús. Entonces cuando Juan ve al Cordero, lo que ve es a Jesús como inmolado. Y entonces ese Cordero se levanta, llega ante el Padre y toma el rollo, toma el libro. Ustedes podrán leer el capítulo 5 de su casita, capítulo 5 de Apocalipsis, libro número 66 de la Biblia, capítulo 5, tiene menos de 20 versos y se los va a disfrutar. Y cuando el Cordero agarra el rollo, los 24 ancianos se tiran al suelo y lo adoran y empiezan a decir: digno es el Cordero de tomar el rollo. Y cuando los ancianos miran esos, los seres vivientes, denle un aplauso al Señor, porque si no lo hubieran escrito ahí, nunca sabríamos que eso pasó en el cielo. Se levantan los seres vivientes y también se postran ante Jesús y empiezan a adorarlo. Y lo miran los ángeles, millones de ángeles, y se acercan y empiezan a adorar todos al Cordero, y todos le empiezan a decir: Él es digno de abrirle el rollo. Aleluya. Qué capítulo más espectacular. Y entonces termina el capítulo 5 y en el capítulo 6 dice: y entonces el Cordero quitó el primer sello y apareció un jinete en un caballo blanco y empieza a escribir. Fíjese esos sellos de ese libro tan especial, tan maravilloso. Es un libro vivo. Se quitó el sello y el sello era vivo. Salió un jinete cabalgando de caballo blanco. Quitó el segundo sello, salió otro jinete en un caballo rojo. Quitó el tercer sello, un caballo negro, un caballo amarillo. Todos estos son movimientos mundiales que nos iban a avisar del final de los tiempos. Esta es la revelación que Dios le dio a Jesucristo, para que sus siervos sepan las cosas que han de suceder pronto. En Mateo 24 eso no lo sabíamos, ni Jesús lo sabía. Pero cuando murió, resucitó y recuperó toda su gloria, lo supo todo otra vez y le dan el rollo para que lo revele. Me lo convencí medio convencí. Pero mire, no le estoy diciendo, hermano, yo creo que fíjese que no, le estoy diciendo, lo estoy leyendo ahí.
que me está diciendo, las letras me están diciendo. Puedes saberlo, ya está abierto eso. Seguime leyendo, me dice Apocalipsis. Vení, léeme, porque aquí están las cosas que vos querés saber. Léeme, porque aquí dice las cosas que han de suceder pronto, no han sucedido, han de suceder pronto, vienen en camino. Aquí me pasa a leer. Por cierto, que yo tengo esta certeza, que el sexto sello se abre en el 2014 y en el 2015. ¿Por qué? Porque el sexto sello, hoy sí le voy a caer mal. Si me doy mi patadita, procure dármela. No, recuerden que me pegaron, no me la van al pecho. Quírenme por ahí donde no me duele mucho. Pero lo que le estoy diciendo es lo que he investigado y le digo lo que yo pienso. En el 2014 van a haber 2 eclipses de luna poderosos que se llaman lunas de sangre. Son eclipses totales en los cuales la luna se pone roja. Pero eso ya hacen los enemigos. Los enemigos tienen, ay hermano, ¿cuántas lunas de sangre han habido en toda la humanidad? Es cierto, cada 166 días hay en el cielo eclipses. Fíjense, cada 166 creo que han habido millones de eclipses de luna roja, pero estos son especiales porque la primera cae en la fiesta judía de la Pascua y la segunda cae en la fiesta judía de los tabernáculos. La primera fiesta judía y la última. Luego, al final del 2014, va a haber un eclipse total de sol. Tremendo. Y otra vez los incrédulos. Ay, hermano, ¿cuántos eclipses de sol hay? Sí, pero este cae también en fecha judía, en fiesta judía. Me pasa el 2015. En el 2015 vuelve a ocurrir luna de sangre en la Pascua y luna de sangre en la fiesta de los tabernáculos de los judíos. O sea, que usted y yo ni sabemos cuándo lo están celebrando. Pero hay gente que sí, y nos lo avisa. Ahora, el sexto sello dice, y vi que el sol se ponía negro como silicio. Oh. Y vi que la luna se teñía de rojo, lunas de sangre y eclipse total de sol, pero en fiestas judías. Y dice, y vi que las estrellas caían del cielo como cuando la higuera es movida por el viento. Y la higuera es Israel. Cuando Israel es movido así y caen estrellas, es decir, ministros, las estrellas, Apocalipsis capítulo 1 y verso 20 dice que las estrellas son ministros. Claro, aparte de las que uno mira en el cielo, esos son estrellas literales y esos son estrellas en figura. Ya me fui por ahí, ¿verdad? ¿Perdón? Correcto, ahí es donde explica qué son las estrellas, ministro. Entonces fíjense, el sol negro y este juego de lunas son 4 eclipses en fiestas judías en el 2014 y en el 2015. Para mí, ¿qué está diciendo? Se abre el sexto sello con las lunas rojas y el sol negro. Se abre el sexto sello. Y si, Señor, ayúdame a no ser tan tontito, por favor. Y si no me equivoco en esos cálculos, porque lo estoy viendo en la Biblia, lo estoy viendo en la realidad, y si no me equivoco, dice que va a haber un gran terremoto, un mega terremoto, no un terremotito. Este mega terremoto a mí se me hace que va a pasar la cuenta de 10 que tiene en la escala de Richter. ¿Cómo se llama? Richard. Perdone que el chino lo hablo así tan suelto. Pero usted no tenga fe, no debe pensar, ahí no se va a inundar los años. Se va a partir la falla de San Andrés. No tenga fe, ningún santo nos va a hacer nada.
porque así como Israel estuvo cuidado en Gosén, así Dios nos va a cuidar de todas estas cosas, a los que creemos en su nombre, hasta que nos rapte. Claro, el que se ha de morir, hermano, el que ya sabe de que se va a morir, aunque se ponga traje espacial, porque eso es algo que Dios ya tiene, pero la Biblia dice que el pueblo de Dios fue cuidado en Egipto. No voy a creer que yo quiero que eso ocurra. A mí me gusta la vida como la tenemos, tan lindos, ustedes se sientan a oírme, yo predico, después nos echamos un taco, primero Dios, si algo me dicen, ¿verdad? Qué bonito vivir así, ¿no? Y la esposa lo ama a uno, y uno vaya haciéndole ganas en la vida, y los hijos van creciendo, y de repente uno ya es abuelito, tan linda la vida. Pero le quiero advertir que eso tiene un límite. Porque la verdadera vida es cuando vivamos con Jesús. La iglesia, esposa de Cristo, para siempre con Jesús. Esa es la verdadera vida. Ni comencé. Pero mire, todo lo que le he dicho lo tenía aquí, pero se me olvidó pasarlo, porque era lo de José. Ese punto número 2 era el que le quería yo hablar, ¿sí? Y después era Moisés. Pero yo le quería hablar del punto número 2, es qué va a pasar antes del rapto. Pero ya le dije yo hasta el sexto sello. Y tengo también uno de mis enemigos dirían que esas son unas tus ideotas, ¿verdad? Como para decirme de una vez idiota, esas son tus ideotas. Creo que también en estos años por venir se abre el séptimo sello. Bueno, pero otro día, otro paso. Ahora fíjense lo que le quiero decir. Cuando yo pienso así en el rapto, solo imagínense que de repente oímos una trompeta que no es terrenal, y empezamos a volar para acercarnos con el Señor. Y imagínense eso sobrenatural. Empezamos a volar y cuando sentimos, estamos frente a nuestro Salvador. Y nuestros ojos lo miran y Él nos ve. Imagínense ese momento. Fíjense cómo usa Hollywood ese momento. Ese momento se llama, en el lenguaje de Guatemala, donde yo soy, se llama cuando Él le dijo a ella. ¿Verdad? Porque es el momento en que el héroe, ¿verdad?, llega y la mira a ella, ¿verdad? Y ella le voltea así los ojitos de colibrí, ¿verdad? Le voltea los ojitos y se queda ahí. Y entonces en el cine, porque es un momento así de amor, se funden las dos miradas. Si uno no está viendo bien, siente que la radiación hasta lo tira a uno ahí, un golpazo de ojos ese. Imagínense eso entre un hombre y una mujer que se aman, que se gustan, que quieren hacer algo. Imagínense la iglesia que lo ha esperado 2000 años, a su novio, a su marido, encontrarse con él. Todo lo que hemos pensado, lo que hemos creído, pero ahí es donde digo yo que se me empieza a hacer la cinta así de lo que estoy pensando, se me empieza a trabar todo, porque digo, a la Señor, pero ¿en qué condición estoy? ¿Cómo soy hoy? ¿Y cómo voy a estar delante de tu presencia si estoy como estoy todo? No sé si a usted le pasa eso. Que cuando uno lee la Biblia y ve lo que Dios pide, y cuando uno se mira así, fallo en esto. Es como vienen tus enemigos y te dicen, bueno, mire, usted es esto, te dicen 3, y uno dice en su mente, vaya que no sabe las otras 10. Porque si no, todas me las diría. Y también el diablo te empieza a acusar y te empieza a decir esto, y eso, sos el otro. Y el acusador nos acusa, pero ¿sabe qué? No es, ahí nos está portando tan mentiroso el diablo. Sí, nos falta mucho. ¿No se acuerda usted que nos falta mucho? ¿Cómo nos vamos a presentar así como estamos? Delante del Rey de Gloria, de Dios mismo. Entonces, lo que le quiero decir en un par de versículos así rápido,
O sea que extendí a 50 minutos la introducción. O sea que hoy solo fue una introducción a un... Perdón, a ver que le dije que solo los inteligentes pueden hacer, solo los genios pueden hacer eso. Por eso Newton dijo, gravedad es igual a masa por aceleración. Y todos se quedaron así. Lo decían como en 2 años explicándole qué era la masa, qué era... Newton se lo dijo así. Y el otro Einstein, ¿qué dijo? La energía es la masa por la velocidad de la luz al cuadrado. Y todos... ¡Ponchados en física! No entiendo eso. Sí, pero ese lo entendió en 3 letras. 4 como un dosito que le pone bien. Dijo lo que era una ignorancia para 4000 años de humanidad. ¿Se dan cuenta de eso? Déjame misericordia, yo no soy Einstein. Yo no sé decir el rapto es igual a tal por tal cosa y ya. Masa por gravedad. Fíjense. Me deja ver unos versículos antes y usted los estudia más. Fíjense. Lo que le quiero enseñar es qué va a hacer Dios con nosotros antes de que alcancemos el rapto. Tiene que haber un trato. No solo convertirnos, no solo aceptar a Cristo, sino que tiene que haber un trato de descontaminación, de enseñanza, de entendimiento, un trato a todo nuestro ser. Pero fíjense, se lo voy a hacer más, lo voy a leer aquí porque hasta ahí ya me cuesta un poquito. Primera de Pedro 5:10. Esto se lo estudié al apóstol Pedro. Dice: y después de que hayáis sufrido un poco de tiempo, no te espantes del sufrimiento. A todos nos toca. A veces el martillo se le revela el dedo. Va a pasar. Pero dice, es un poco de tiempo. Ya si el sufrimiento empieza a avanzar muchos años, hay que ver que algo está mal. Fíjense. Después de que hayáis sufrido, el Dios de toda gracia, que os llamó a su gloria eterna en Cristo, Él mismo, no otro, Dios mismo. Ahí no es el pastor, no es que vino un apóstol, no es que vino un profeta, no es que alguien te ayudó y te dio un consejo. Mira cómo dice aquí, Él mismo. ¿Quién es el mismo? El que dice antes, el Dios de toda gracia, que os llamó a su gloria eterna, eternamente, por medio de Cristo. Él mismo hará 4 cosas. Os perfeccionará, afirmará, fortalecerá y establecerá. Dense cuenta que eso está en futuro. ¿A quién está hablando ahí? ¿A inconversos o a convertidos? Se da cuenta que la iglesia ya se había convertido, ya eran cristianos. Y entonces Pedro les empieza a decir, eso es en el futuro. Él mismo os fortalecerá en el futuro. Quiere decir que antes del rapto viene un momento, viene un tiempo en que Dios se va a aparecer, Dios se va a manifestar y nos va a hacer esas 4 cosas. Ahora fíjense, las palabras griegas, por ejemplo, esa palabra perfeccionamiento, perfeccionará, quiere decir os terminará de completar o completará totalmente. Entonces se cuenta, si pues que ahí está diciendo Dios, estás en el proceso, pero no estás listo. Entonces yo voy a venir yo mismo, el Dios de toda gracia, yo mismo. No se lo olvide, el Dios de toda gracia, yo mismo vendré y te voy a terminar el proceso. Yo te voy a completar, eso es perfeccionar. Porque la revelación del Evangelio no pide menos que todo cristiano busque la perfección. No pide que la encuentre, pero que la busque, que cada día sea mejor. Al obedecer a Dios, al conocer su palabra, debemos ser cada día mejor. Pero vemos que pasan los años y no logramos la perfección completa. Entonces, Él mismo, el Dios de toda gracia, viene y en el futuro nos perfecciona. Termina eso.
quiere decir, ese es un trato a la voluntad de nuestra alma. Porque afirmarse es cuando uno decide hacer algo y ya no lo mueve nada. Por eso, digamos, usted, alguno que alguna vez no estuvo bien en el evangelio, y hola hermano, ¿cómo está? Me afirmé en los caminos, ¿verdad? Quiere decir, ya vi que el camino es Cristo, estoy caminando en él y ese es mi rumbo y no me salgo por nada. Eso es afirmar los pasos. Así como muchos los afirman en el mal y en la maldad. Pero nosotros estamos llamados a afirmar. Pero fíjense, quiere decir, si tenemos algún sesgo, algún desvío, algo equivocado, entonces viene Él mismo, el Dios de toda gracia, nos afirma. Y después dice, nos fortalecerá. Eso es vigor. La fortaleza del cuerpo es vigor. La fortaleza del alma es conocimiento. Y la fortaleza del espíritu es el poder, los dones que Dios nos ha dado. Él nos afirmará, se van a ver nuestros dones, nos vamos a llenar del conocimiento. Es una administración, un trato que completa a la novia. No nos podemos presentar así como estamos. Nos achicharramos ahí delante del rey, delante de su gloria. ¿No se recuerda que Juan llegó delante de Jesús y cayó como muerto, como desmayado? Igual Daniel se encontró con un ángel y le dijo, el ángel le dijo, te vengo a explicar las cosas que van a ocurrir. Él se desmayó. Y era patojo ahí todavía, no era que estuviera ya viejo. Se desmayó y el ángel le puso la mano encima y le dijo, diga mi Señor, porque he recobrado mi fuerza. Tenemos que estar diferentes, no como estamos hoy. Entonces viene en el futuro, se acerca en el tiempo un momento en el cual el Dios de toda gracia va a hacer esas cosas en nosotros. Tienes que tener cuidado de una cosa, que no sea el día que no viniste al culto. Por eso no dejando de congregarse, como muchos tienen por costumbre. Pero no va a pensar así, ¿verdad? Que el Señor es malo, que el día que usted no viene, ese día se manifiesta, ¿no? Dios va a hacer algo para que ese día vengamos todos los que tenemos que ver. Le doy otro verso. Me tiene misericordia. Es que le quiero enseñar. Vamos a ver. Fíjense, estoy con Pedro, 1:13. Por tanto, ceñid vuestro entendimiento para la acción, sed sobrios en espíritu. Ya no le voy a explicar eso, sino que dice, poned vuestra esperanza completamente en la gracia que se os traerá. Otra vez le pregunto, ¿quiénes están hablando? ¿A inconversos? A la iglesia. Poned vuestra esperanza. Hermano, ¿y no teníamos que poner nuestra esperanza en Cristo? Claro, en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Pero aquí está hablando con respecto a la parucía, con respecto a la venida del Señor, como diciéndonos, Dios, ya sé que estás falto, ya sé que como estás no llegas a la meta. Entonces, poner tu confianza completamente en una, ¿qué dice? Gracia. ¿Y quién es el que habló antes? El Dios de toda gracia. El Dios de toda gracia es el que trae esos 4 movimientos de perfeccionar, fortalecer, establecer. Y ahora aquí aparece y dice, esperad la gracia. Dice que poner nuestra esperanza completamente en la gracia que se os traerá. No ha venido esa gracia. Es ese movimiento de 1 Pedro 5. Es vuestra esperanza completamente en la gracia que se os traerá. ¿Cuándo? En la revelación de Jesucristo. Y esa palabra revelación es apocalipsis. Mire, la palabra revelación es que uno tiene algo así en los ojos y se lo quitan. Y entonces mira lo que antes no miraba. ¿No ha tenido usted esa experiencia que a veces algo que tenía frente a los ojos y no lo había visto y no lo notaba? Y de pronto como que en las caricaturas, en los pasquines, en los libritos, ponen una figura de un hombre que se le enciende una luz aquí, ya como que vio algo que antes no veía, antes que algo tenía en la oscuridad y de repente le encienden una luz y lo mira. Esos son los ojos del entendimiento. Tenemos cosas a veces frente a nuestros ojos y no las vemos, pero se nos enciende la luz, viene un apocalipsis y entonces vemos.
No sea que se enojen los hermanos. No, ya sé que no. Pero denme un momentito. Señor, dame gracias. Fíjense, fíjense. Miren. Le estoy hablando como en el lenguaje de las computadoras. Para que nuestros sentidos agarren todo lo que hay en el entorno. Ojos, oídos, nariz, todo. Los 5 sentidos, para que agarren todo lo que hay a nuestro alrededor. Se necesitan 200,000 millones de bits aquí en el cerebro para agarrar todo. Pero nuestro cerebro no tiene esa capacidad, sino que agarra algo más así como 200 millones, le faltan 1000 veces lo que necesita para enterarse de todo. Entonces fíjense, por ejemplo, yo les estoy hablando a ustedes y yo veo que ahí hay un rótulo con letras verdes, pero ahí está y lo logro ver, pero no puedo leerlo porque estoy utilizando mi memoria en poner atención a lo que les estoy diciendo, a verlos, estoy utilizando mis 200 millones de bits en mi mente, entonces me pierdo de 1000 cosas. ¿Se dan cuenta? La poca capacidad que tenemos. Entonces muchas cosas quedan sin que nosotros nos enteremos. Miren, por ejemplo, viene mi hermano y me dice, hermano, me dice que la verdad que yo me quiero ir de su iglesia. Y yo, no, ¿por qué? ¿Qué te dice? Es que ahí mientras usted está predicando, ahí los jóvenes ahí que se pasan el teléfono y que están en YouTube y no sé qué. Digo, hermano, pero son patojos, hombre. Sí, pero es que los muchachos deben estar. ¿Tenés hijos? Ya me lo preguntaba, ¿tenés hijos? ¿Así tenés a tus hijos? ¿No? Ya sé que me había dicho que no, pero le dije, mira, tenés paciencia, consagrate vos. Tenés paciencia. Pero yo dije, ¿yo por qué no me doy cuenta si ahí los tengo? Porque uno no puede enterarse de todo. Hasta que hay una apocalipsis, te revelan, entonces ya sabes. Desde el siguiente punto, de repente me ves así rápido, donde está unido ahí. Pero ellos son jóvenes, ¿verdad? Más rápidos que yo. Todavía me lo hicieron, ¿verdad? Sí vi el pecado, pero no les pude probar nada porque no sé. Pero se dan cuenta de lo que les digo. El apocalipsis es que uno le revela algo. Cuando venga la revelación de Jesús, es decir, la Biblia dice que Jesús está aquí. Donde 2 o 3 se reúnen en mi nombre. ¿En qué nombre se reunió usted aquí? Jesús. ¿Diga? ¿En el nombre de quién? ¿En el nombre de quién? Me dan ganas de invitarlo a España. Quiero ver cómo hace usted en un partido de Barcelona. Si grita a Barcelona. O saque el pañuelo, se pone a y dice, ¿qué emociones se conquista? Pero me contestaron más de 12 que en el nombre de Jesús. Aquí está Jesús, pero ¿por qué no lo vemos? Porque no nos alcanzan los bits, pero aquí está. Por fe. Como Moisés, viendo al invisible por la fe. Viendo al invisible. ¿Cómo va a haber uno si es invisible? Por la fe. Como dice la Biblia, así es. Aquí está el Señor. Y danzó. Y estuvo con nosotros. Pero ¿qué es lo que les estoy explicando? Que va a haber un momento en que Jesús se va a aparecer. Nos va a ayudar con los bits. Y lo vamos a ver. Y el Dios de toda gracia nos perfeccionará, nos hará esas 4 cosas, pero ahí dice, poned vuestra esperanza en la gracia que vendrá. Aleluya. No la hemos recibido. Dios es bueno. Pero Él nos va a ser digno de estar en su presencia. Si no, ninguno podría. Así decía ese pastor también, lo que le cuento. Decía, hermanos, el que no es gordo es chibolón. Como quien dice, aquí nadie se salva. Y el que es bonito por fuera, le falta algo por dentro. Como dice una hermanita bien amada, dice,
a esta hermana o hermano le faltan 3 dulces en el frasco. Como quien dice, el cociente intelectual le falta. Le conté de aquella muchacha hermosa. Es una Barbie. Se ganó mis no sé qué, ni no sé cuántos, y estaba optando por el título de Miss Ebenezer, pero no se lo quería mostrar. Porque era bonita, pero no se había convertido. Era una Barbie. Y aquellas que yo digo que a las hermanas le dan envidia. Sí, ¿por qué no me hace así? Y a los hombres también le dan envidia. Porque, ¿por qué no se enamoran unas 10 así de mí para que tengan que escoger? Sueños que casi son pesadillas, porque quiero contar. Eso fue lo que me contó uno de los hermanos. Que entonces a esta hermosa, esta Miss, y le dijo el que la estaba entrevistando: mire, le queremos hacer una pregunta, porque así como con su belleza, así también debe ser su cultura. Pues sí, le dijo: tengo nada más el grado de licenciada en filosofía y estoy estudiando para ser química bióloga. Nada más. Hablo inglés, francés y español. Entonces usted debe saber esto. ¿Cómo se hace la gelatina? ¿Usted no sabía la respuesta o solo le pareció la pregunta? Entonces ella le dijo: bueno, señor, perdón, yo conozco la I latina y la Y. La gelatina, creo que me la desea en la cabeza. Toda la belleza se me derrumbó aquí. En cambio, las mujeres de la Biblia dicen que eran hermosas por lo que tenían adentro. Lo que hace hermosa a una mujer o una persona es lo que porque si no le pasa como a esta Barbie, ¿verdad? Que solo lo único que la puede complacer es un Ken, ¿verdad? Que sea igual que ella, así toda un robot. Bien, y no me da tiempo y hasta chistes de cuento. 1:05. Pecado. Le digo, pero no se vaya a ir. Es que yo cuando me volteo estoy siento que cuando me regrese así ya. A mí me dice mi esposa: ¿sabes qué voy a hacer para que estés tranquilo? Te voy a poner un retrovisor aquí como que fueras carro. Cuando te voltees los controles así. Es que no sé si ella me quiere o a veces se burla de mí, o ya por la confianza que tenemos. Mire ese otro versículo. Conservaos, ese es Juan, conservaos en el amor de Dios, esperando ansiosamente la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Esperando. ¿No ha tenido ya Cristo misericordia de mí? ¿Y por qué dice esperando ansiosamente la misericordia? Si la hemos recibido. Éramos pecadores y Él se dignó revelarse a nosotros. No merecíamos las cosas que tenemos, no las merecíamos. Él nos las ha dado. Ha abundado en misericordia. Miren la misericordia que ha hecho con usted. Pero ahí dice esperando ansiosamente, es decir, que falta este movimiento de misericordia que viene con el movimiento de la gracia que vendrá, que es cuando nos perfecciona, nos establece, nos fortalece. Y una que se me olvidó. Pero miren, ya ven que se lo digo con la Biblia. El rapto es una realidad espiritual que va a ocurrir en menos de 10 años. Ya lo dije otra vez, que no debo decir las fechas. Pero fíjense, me puedo equivocar, pero si yo creyera un dato malo que viera yo, no se lo diría. Pero yo lo reviso, lo vuelvo a revisar, lo pongo en gráfica, lo pongo en PowerPoint, lo enseño una vez, lo enseño otra vez. Les digo: hermanos, pregúntenme, que alguien se oponga a decirme eso no, porque eso no está en la Biblia. Entonces lo borro y me retracto, pero yo lo veo en la Biblia. Claro, me lo han enseñado y yo lo he investigado.
más para hacer una realidad en mi vida. Bueno, pero eso, si no ha venido en 10 años, no me van a invitar. No, no. Ahí va a ver. Ahí va a ver. Mire, si hay un terremoto, mega terremoto, entre el 2014 y el del 2015, recuérdese lo que le dije, del sexto sello. Señor, que no sea en California, por favor. Y si es, guárdanos, Padre Santo. Mire, otro versículo. Mateo 10:22. Y seréis, futuro, y seréis odiados de todos por causa de mi nombre. Pero el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Ahora yo le quiero hacer la pregunta. Fíjese. Viene un cristiano, gacho. Bueno, eso es una verdad que recuerdo. Viene un cristiano, acepta a Cristo y el Señor lo libera. Pero en su debilidad, cuando regresa al mundo, vuelve a hacer lo que Dios lo liberó. El último cigarro, Señor. Te lo dedico, el último chancuaco que me echa. Y ese es el último purilis de marihuanilis que me fumo. Y el borracho, la última botella. Y el adúltero, la última cana. No, pero esa última transgredió lo que Dios había derribado, lo vuelve a edificar y se hace transgresor y se vuelve a ser esclavo. Y entonces, en lugar de ir evolucionando lo que Dios lo llamó, empieza a ir de mal en peor. Ese que le estaba quemando el rancho a su mujer, lo descubren, le hacen un escándalo, los hijos se ponen a llorar, le dan la espalda, la esposa lo amenaza, le hace un yule, un montón de cosas. Le van mal. Pero fíjate lo que lo quiero llevar. Lo habían liberado y él volvió a lo que hacía antes. Y entonces le empieza a ir mal, y de repente, no le quiero dar miedo, pero quiero que sepa que esto ocurre. Lo dice en Proverbios capítulo 5. Dice, ay, ¿cómo fui de estúpido? Dice una versión, ¿cómo fui de estúpido que no oí lo que mis maestros me enseñaron? No escuché la voz de mis maestros y ahora tengo sífilis. Yo renuncio, y por usted y por mí. Le estoy contando ese muchacho libertino que aparece en Proverbios 5. Por andar de cama en cama, según él haciéndose el machito, le dieron una enfermedad que en ese tiempo era incurable y aún ahora es difícil. Y entonces fíjense, sigamos con ese cristiano, entonces ahora cayó, es así, y de repente tiene un encuentro sexual malo, porque ese es su área, lo agarró el diablo ahí, y al día siguiente cuando se levanta, como aquella película, encuentra en el espejo que dice, bienvenido al mundo del SIDA, chao, y se enfermó, y se muere. Según nuestro criterio, ese se pierde, se va al lago de fuego o se salva. ¿Por qué la salvación? Porque lo cree uno. ¿O es por lo que uno hace? Ya creyendo lo tenés que verificar en lo que creíste. Verificar. Pero este falló. Ese falló. El que persevera hasta el fin se será salvo. Murió. Fíjense, lo que le estoy procurando decir es, este se murió en pecado, pero creyó en Cristo. La consecuencia es que se murió joven. Le fue mal, sembró mal, cosechó mal. Pero él se salvó. Porque eso está demostrado, que antes de morir uno tiene 0.2 de segundo para pensar. Y según lo que algunos han dicho, les pasa toda la película de su vida. Porque hermanos, nuestro Dios es bueno. Él no quiere que nadie se pierda y da oportunidad.
infantil. No había insultado a Jesús un montón y le dijo un montón de cosas. Y de ahí solo lee en la cruz que decía Jesús el rey de los judíos y cree, le revelan y cree y se convierte y se salva. Es lo que le cae mal a muchos, ¿verdad? Que muchos malos se convierten y se salvan. Aunque eso habría que ir a verlo en el cielo, ¿verdad? Cuando lleguemos allá vamos a encontrar a muchos que pensamos que no se había salvado. Hay algo allá, pero el punto de Dios dice: el que creyere y fuere bautizado será salvo. Pero esa es una salvación, eso es salvos como por fuego. Ya me metí a otra cosa teológica así profunda, ¿verdad? Pero yo lo que le quiero decir es que el que aceptó a Cristo alcanza misericordia, a menos que apostate, a menos que le dé la espalda a Cristo y diga: no, ya no creo. Si él apostata o ella, entonces ahí devuelve la salvación. Pero si lo que está es que aceptó a Cristo y está mal portado y no puede y no se levanta, culpa de él. No es que Dios le falte poder, culpa de él porque él transgredió. Lo que le quiero señalar es que esta no es la salvación de que se refiere ahí. El que persevere hasta el fin será salvo. No es esa salvación de que somos salvos del infierno, porque la Biblia habla de tres salvaciones. Primero, la salvación del infierno, que es el lago de fuego. Después dice que podemos ser salvos de esta generación malvada. Y después dice que podemos ser salvos de la ira que vendrá, de la tribulación. Son tres facetas de la salvación. Entonces aquí no se está refiriendo a la salvación del lago de fuego o del infierno, sino que se está refiriendo a la salvación de la ira. El que persevera hasta el fin va a ser salvo de la ira que vendrá. Eso es lo que le quiero decir, es que uno puede ser cristiano 5 años, 10 años, 15 años, y si de repente deja de perseverar, puede ser salvo, aunque no peque sentado en su casa ahí haciendo algo, aunque no peque así grotescamente, puede ser salvo, pero no de la ira que vendrá, va a ser salvo del infierno. Puede ser que no llegue a ser salvo de la perversa generación, porque sus hijos se le contaminen y lleguen a ser peor de lo que fue cuando era patojo. Siempre que juzgue a su hijo, recuérdese que fue usted a esa edad. Si lo logra, yo lo miro joven, usted lo puede lograr. Entonces, fíjese, ahí lo que está diciendo es: el que deje de buscarme antes de mi venida, el que no persevere, no va a ser salvo de la ira. Porque se necesita estar aquí para alcanzar al Dios de toda gracia, que trae esa gracia, al Dios de la misericordia, que trae esa misericordia. Hay que estar en la congregación, por eso dice Hebreos, no dejando de congregarse. No es por temor, no es por miedo que el pastor lo regañe, que le saque tarjeta roja, que le cobre más bien. No, no es por eso, sino que es porque tenemos un compromiso con el novio, de que en cualquier momento puede venir por la iglesia y hay que estar aquí para la iglesia. No falten los cultos, no se deje fallar. Ahora sí ya se puso muy serio conmigo. Pero yo estoy enseñando la Biblia. Me está poniendo mucha atención. Y ya llegué al último. Mire, así con cuento, ay, espérese un ratito, que ya mero. Y ya voy a cubrir 2 horas. Y la cena, ya va a ser desayuno casi. Perdón. Mire, cuando han jugado tiempos extras en el fútbol y están empatados y no penales. Los penales. ¿Ah? Pero me perdonan. Y si lo vuelven a invitar, vuelve a venir. O ya, me echan una para toda la vida. Como cucaracha, así. Fíjense por qué es importante. Porque eso es en 1 Tesalonicenses capítulo 5. Hay ciertas cosas que hacer para alcanzar el momento en que el Señor nos perfeccione, en que el Señor nos establezca, nos fortalezca y nos afirme. Hay que hacer algo.
examinar, retener y abstenerse del mal. Pero fíjense lo que le quiero explicar. Lo que la novia debe ser ahorita, lo que la iglesia debe ser ahorita es consagrarse. Consagrar algo quiere decir dejar de que eso que se consagre sea usado para usos viles y utilizarlo solo para usos a los que se consagren. Fíjense, por ejemplo, usted ve a esa gente que en la televisión que solo hablan de noticias y se saben todas las noticias. Ese está consagrado a las noticias, solo eso sabe. Usted mira a los narradores deportivos que saben lo que sucedió en el 70, en el 80, en el 90 nombres de jugadores, cuánto costó la contratación, que si tiene problemas con su mujer, que lo encontraron en una fiesta privada y le dieron 3 meses de disciplina por bolo, borracho, parrandero y jugador, es decir, casi Juan Charrasqueado. Todos se lo saben. ¿Por qué? Están consagrados a eso. El que se consagra quiere decir que abandona cosas para dedicarse a algo. Entonces la iglesia que va a ser arrebatada debe consagrarse a Dios. Aleluya. Entonces, por eso le puse ahí arriba, ¿sí? Movimiento de consagración. Dios va a venir por una iglesia consagrada. Mire, ¿qué hace la novia antes de casarse? Piensa en los primos, en sus amigos de la infancia. Le importa mucho lo que dice de su papá o su mamá. Ella está pensando en su novio y en la boda, de que no vaya a pasar nada, que no pase nada para que la boda se lleve a cabo, que no se le arrepienta el susodicho. Y yo, bueno, eso no lo quiero experimentar, ¿verdad? Pero yo así veo que son las mujeres. La mujer está pensando y haciendo, y me hago esto, mis afeites y esto y lo otro, y qué zapatos me voy a poner. En cambio uno se gusta los que tiene y se pone su corbatín y está listo para lo que sea. Pero ella no, porque, y mis zapatos y los quiero nuevos y el tacón y así, la cola. El hombre es el único animal que quiere tener cola, ¿verdad? Y las mujeres más bellas quieren tener cola, pero en la cola del vestido de novia. Una novia se consagra. Porque si llega el marido y le dice, ¡hey, mija! ¿De qué estás pensando? Ah, ya estoy pensando en Juancho, que fue mi novio antes que vos. Se acabó la boda. Y ella misma debe decir, ¿cómo si me voy a casar con ese y estoy pensando en Juancho? Voy a arruinar la vida de este y me voy a arruinar la vida de yo. Porque el joven ve el matrimonio solo como que la luna de miel, pero después sigue las 24 horas de sol. ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta de ese punto? La novia que está esperando al novio se consagra a él. Está viendo el celular, si la llamó, si le puso texto, correo electrónico, revisa todos los correos quiere ver si le habló. Y si se está duchando y le hablan, cuando sale, mira, me llamó, aquí estoy, sí, es que fíjate que le dice, es una imprudencia, estaba en el baño. ¿Y qué le importa a su novio dónde está? No diga eso. Usted diga que estaba en el tocador, no se va a poner más celoso. ¿Quién te estaba tocando? Entonces la iglesia sí debe ser, debe consagrarse a él. Que tus pensamientos sean Jesús, que tu vida sea Jesús. La consagración se hace por esos 3 pasos: examinarlo todo cuidadosamente, retener lo bueno y abstenerse de toda forma de mal. Esos 3 pasos. Pero fíjense, como hay formas de mal, hay cosas malas que parecen buenas, cosas buenas que parecen malas. Entonces, ese examinar, retener y abstenerse significa que en la iglesia, por la palabra, nos ejercitamos a discernir lo santo de lo vil, lo malo de lo bueno, como hay cosas aparentes. Por eso dice, absteneos de toda forma de mal. El mal nos puede engañar.
tenemos que aprender a discernir para no ser engañados por el mal. ¿Cómo? Examinándolo todo, reteniendo y absteniéndose del mal. Pero ¿sabe qué? El punto para mí clave, porque no tengo ya, me tardé mucho tiempo, pero el punto para mí clave es que se examina con base a qué. El criterio que debe prevalecer en la novia para examinar todo asunto es la Biblia, a la ley y al testimonio. Si no hablan conforme a la ley y al testimonio, no les ha amanecido, están de noche, van en las tinieblas. Nuestro criterio debe ser la escritura. Por eso es que el pastor es un consejero al cual llega la oveja que está aprendiendo a examinar y le dice al pastor qué dice la Biblia acerca de este asunto. Porque fíjese que el joven que me pretende es lindo, tiene buen testimonio del año y tiene unos dones, me va a ir bien con él, hermano. ¿Por qué? ¿Qué piensa usted? Lo único que le falta es que no es cristiano. Porque fíjense, eso es malo que parece bueno. Pero ¿por qué es malo? Porque a mí me cae mal el inconverso. Porque tengo una hija. Porque mi criterio es con la palabra. Hijita, mira lo que dice aquí. No os unáis en yugo desigual con los impíos. ¿Ese es impío? Sí, pero pastor, yo creo que se va a convertir. Sí, pero espera, mira lo que dice aquí. No es tu criterio ni el mío. Mira lo que dice aquí. No os unáis. ¿Y si me arriesgo? Que te lleve el río, pues. Pero lo está examinar con las escrituras y también con el sentido común. Si hay sentido común, que hay cosas que no son así. Es obvio que no es así. No tengo ninguna de ejemplo para decirle, pero se le despierta uno el sentido común, eso no es así. Que alguien diga, fíjese que yo creo que mi papá es extraterrestre. Eso no es así. Si no, vos fueras marciana también. ¿Verdad? Cosas que no tienen sentido común. Pero no es el sentido común, sino en la Biblia. Examinando todo, dice Pablo a los tesalonicenses, cuidadosamente, retened lo bueno y absteneos de toda especie de mal. Entonces, la iglesia ahí se está consagrando. Para cuando venga el otro movimiento que es el movimiento de santificación. Fíjense lo que dice el verso 23 siguiente, dice, y que el mismo Dios de paz, el Dios de toda misericordia, lo vimos en Pedro, el Dios de toda gracia, lo vimos también en Juan y en Pedro, y ahora aquí Pablo, y que el mismo Dios de paz os santifique por completo, Él mismo os santifique por completo. Es el momento en que el Dios de toda gracia, el Dios de misericordia, el que persevere hasta el fin, va a venir Dios y nos va a santificar. A los que se consagraron, Dios los santifica. Y el Dios de paz os santificará por completo. Y de ahí viene el tercer movimiento, antes de que alcancemos, ¿verdad? Que es la irreprensibilidad. Y dice cómo sigue el versículo en 1 Tesalonicenses. Y que todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea preservado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo, es decir, para la parucía, para el rapto. Tú y yo nos consagramos, apartémonos del mal. Jesús, el Dios de paz, nos santifica y después nos hace irreprensibles espíritu, alma y cuerpo. Eso va a pasar un tiempo antes del rapto. Nos deja ya completitos, espíritu, alma y cuerpo. Ahí es donde nos van a sanar de nuestras enfermedades, equilibran el azúcar en la sangre. Es más, creo que vamos a botar la sangre. A donde vamos no entra la
la sangre. Amén. Carne y sangre no heredarán el reino. Amén. Carne y hueso, sí. Pero la sangre sirve para la tierra. A donde vamos, no la van a quitar. Amén. Y yo que era pura sangre. Puro alemán, diciendo, ¿va? Porque tiene una pestañita así como castañita, y dice, roja. Y esa, mi descendencia alemana. No, hombre, si nosotros somos descendencia de Cristo, ese es nuestro llamamiento. El Dios que os llamó a su gloria eterna. ¿Le puedo pedir por favor? Conságrense. El evangelio no es una religión, ¿sí? No es así de que mira mi iglesia, me voy a sentar ahí. Esto es bien serio. Aquí está nuestro futuro eterno. No tomemos el evangelio como algo que es parte de nuestra vida, sino que nuestra vida es parte del evangelio. El evangelio no debe hacerse a nosotros, sino nosotros hacernos a él para alcanzar esas bondades y esas bellezas que tiene para nosotros. Cierre sus ojitos o sí. No lo amenace. Cierre sus ojitos. Solo cierre sus ojitos porque le quiero decir esto. Antes de que ore, ore usted, así con sus ojos cerrados en su ser interior. Quiero que le pida, pidámosle juntos al Señor un espíritu de consagración, para que nos caiga mal el pecado, para que aborrezcamos lo malo, para que no queramos participar en las cosas que a Dios no le agrada. Que venga un espíritu de consagración sobre nosotros, para que no sea porque nos regañen o porque dirán, sino que salga de nuestro ser, de nuestro hombre nuevo, salga el anhelo de apartarnos de toda especie de mal. Piensa en el Señor. Señor, quiero verte, quiero estar en tu presencia. Un momentito más. No voy a hacer una larga oración. La quiero hacer corta. Porque mi objetivo es enseñarle la palabra. Y sé que Dios escucha mi oración. Y no tiene que ser necesariamente larga, sino que solo apelo a que disponga su corazón para decirle, Señor, dame eso. Quiera yo consagrarme a ti. Quiera yo ser como uno de los vasos consagrados en tu templo, en tu tabernáculo, que estaban siempre bajo la sombra y la protección de tu presencia en tu casa. Señor, tú me has dado una autoridad ministerial y yo he predicado la palabra a estas ovejas. Les he dado la llave del conocimiento, una parte de esta bendición, la llave del conocimiento que los puede hacer entrar a lugares maravillosos. Gracias, Señor, por esa autoridad que me das por tu palabra. Y yo extiendo mi mano y la levanto sobre los que han escuchado mi voz y les ministro un espíritu de consagración, como vasos consagrados de Dios. Yo alzo mi mano y bendigo estas ovejas. En el nombre de Jesús, sello esta palabra en tu espíritu, en tu alma y en tu cuerpo. Que Él mismo, ningún otro, vendrá y nos santificará y nos hará irreprensibles para poder estar delante del Cordero de Dios. Y con esos ojos que Dios te ha dado y con los ojos propios veremos su rostro en aquel día y se cumplirá la promesa y se cumplirá la esperanza y se hará visible lo que hoy creemos
de nosotros, ministros y ovejas, todo tu pueblo, Señor, fluya en este espíritu. Así los bendigo en el nombre de Jesús. Levanta tus manitas y dile: Señor, yo recibo esa bendición. Recibo, Padre, lo tuyo. Recibo este conocimiento. Recibo, Señor, esta esperanza. Y que el Dios de toda gracia, y que el Dios de toda misericordia, y que el Dios de paz nos santifique por completo. Recibe en el nombre de Jesús. Recibe. Dile: Señor, lo recibo, y lo que no entiendo ahora lo entenderé después. Y tú miras